Hoy quiero que hablemos de liderazgo y liderazgo del bueno. Vamos a hablar de cómo volverte un mejor líder en tu negocio de redes de mercadeo. Y no solamente en redes de mercadeo, en cualquier cosa en la que debas ser un líder, en una iglesia, en un partido político, en una empresa, en una institución educativa. Estos principios que vamos a compartir en esta oportunidad te van a servir muchísimo. Hoy vamos a hablar de las 3 etapas o de las 3 fases del liderazgo. Es decir, los 3 escalones que tú tienes que avanzar en tu carrera de liderazgo para convertirte en un gran líder. Y vamos a entrar de una vez en materia. El primer escalón, el primer nivel por donde empieza el liderazgo es el autoliderazgo. ¿Qué es el autoliderazgo? Es el liderazgo personal. Es la capacidad de que tú te lideres a ti mismo. Es decir, es la habilidad personal de hacer lo que tengo que hacer sin que nadie me lo tenga que decir. Es el desarrollo de la fuerza de voluntad puesta en función de mis objetivos sin necesidad de un estímulo externo, de un jefe, de una meta, de una regla o de una condición que alguien, excepto yo mismo, me ponga para mi trabajo. Cuando las personas empiezan un emprendimiento, empiezan un negocio, por ejemplo de redes de mercadeo, se encuentran con que carecen de la capacidad de liderarse a sí mismos. Desafortunadamente, desde que estamos pequeños, los seres humanos hemos sido entrenados para tener un jefe. Desde que tú ibas a la escuela, siempre tenías un jefe, es decir, un profesor que te decía todo lo que tenías que hacer. A qué horas entrabas al colegio, a qué horas te ibas, qué tareas debías realizar, incluso cuál debía ser el uniforme que debías utilizar ese día. Entonces, desde que estamos niños, nuestra mente ha sido programada para seguir instrucciones, no para ser buenos líderes, sino para ser buenos empleados, para seguir los consejos o las directrices de otra persona. Ahora, en ausencia de un líder o en ausencia de un jefe, las personas, como nunca hemos aprendido a autoliderarnos, sencillamente no hacemos mayor cosa. Fíjate que cuando uno iba al colegio y el profesor no iba a clase, sencillamente uno como estudiante no hacía nada. Yo me acuerdo cuando mis profesores no iban a clase, yo sencillamente no hacía nada. O sea, me quedaba perdiendo el tiempo, hablando con mis amigos, me quedaba como en modo avión. Pero cuando llegaba el jefe, es decir, cuando llegaba el profesor, automáticamente, quisiera o no, hacía lo que tenía que hacer. Lo mismo pasa en un empleo. Cuando una persona va a un empleo, pues necesita un jefe que le dice cuáles son sus funciones, a qué horas puede entrar. A ese jefe hay que pedirle permiso si necesitamos irnos antes. Y de la misma manera, cuando el jefe no va a trabajar, la realidad es que los empleados no trabajan igual, ¿sí? Ahora bien, cuando tú empiezas un negocio de mercadeo en red o un negocio de cualquier tipo o eres líder en cualquier campo, te vas a dar cuenta que no va a haber un líder o no va a haber un jefe que te diga lo que tienes que hacer, sino que tú eres quien tienes que saber exactamente qué es lo que tienes que hacer y lo más importante, hacerlo a pesar de que no quieres. Entonces, en el network marketing, el autoliderazgo básicamente consiste en que tú presentes el negocio sin que nadie te lo tenga que decir. Que tú mismo te capacites sin que nadie te lo tenga que recordar. Que tú asistas a los eventos sin que nadie te tenga que decir que tienes que ir a los eventos. Bien. Es decir, que tú hagas tu tarea, que tiendas tu cama. Así nadie te esté viendo. Haz las cosas bien en privado porque todas las victorias privadas se recompensan en público. Es decir, si tú empiezas a autoliderarte, a tener buenos hábitos, a levantarte temprano, a hacer ejercicio, a leer, a capacitarte, a trabajar en tus habilidades, a hacer acciones, a moverte, a presentar tu producto, a presentar tu negocio, aunque parezcan acciones que nadie ve, créeme que la vida las ve, Dios las ve. Y toda esa siembra que tú estás haciendo va a dar fruto. Entonces, cuando tú ya tienes capacidad de autoliderarte a ti mismo, cuando tú ya no necesitas que alguien te diga lo que tengas que hacer o lo que tienes que hacer para moverte y ser productivo, ahí ya tienes check. La primera etapa del liderazgo, cuando tú mismo tienes la disciplina para hacer lo que tienes que hacer. Hay gente que nunca supera esta primera etapa, gente que es demasiado perezosa, gente que sabe que tiene que ir al gimnasio pero no va, gente que sabe que tiene que leer pero no lee, gente que sabe que tiene que conseguir clientes pero no los consigue, gente que sabe que tiene que crecer su equipo y para eso tiene que presentar, llamar, hacer seguimiento pero no lo hace. Y uno les pregunta, ¿y por qué rayos no lo haces? Y le dicen a uno, no sé, mi líder, no sé, soy lo peor. No, no eres lo peor, simplemente todavía no sabes autoliderarte. Ahora te voy a dar un consejo para que te autolideres de forma más efectiva y es, define un porqué. Ten un motivo que te motive. Pregúntate, ¿por qué hoy
estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Para qué estás en este proyecto? Tal vez es para pagar tus deudas, para sacar tu familia adelante, para cumplir un sueño en específico. Y si tú sabes qué es exactamente eso que quieres, ese objetivo es lo que te tiene que dar la gasolina para que tú trabajes incluso cuando nadie te está viendo, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Bien, la persona que se autolidera a sí mismo llama incluso cuando no quiere llamar. Va al gimnasio cuando no quiere ir al gimnasio. Come bien y se alimenta bien incluso cuando no quiere alimentarse bien. Es decir, supera con disciplina la motivación. Bien, la motivación es volátil, a veces no estamos motivados para hacer las cosas, pero si ya tenemos autodisciplina y tenemos la voluntad personal de hacer lo que tenemos que hacer, ya tenemos lista esta primera etapa. Luego viene la segunda etapa en el liderazgo y es liderar seguidores. Cuando tú ya te autolideras a ti mismo, el universo como que te toma la foto y dice, este sujeto ya está listo para liderar a otros. Cuando tú ya tienes buenos hábitos, cuando tú ya haces lo que tienes que hacer sin que nadie te lo diga, la vida te va a empezar a enviar seguidores. Y esas personas que la vida te va a empezar a enviar van apenas a superar la primera etapa del liderazgo. Es decir, tú les vas a ayudar a que ellos desarrollen la etapa del autoliderazgo. Entonces te va a pasar que cuando tú empieces a formar tu primer grupo en un negocio de redes de mercadeo, en una iglesia, en una universidad, en una empresa, van a ser como niños. Y tú vas a ser como su padre, que les va a tener que recordar todo. Tú les vas a tener que recordar que tiendan la cama, les vas a tener que recordar que se laven los dientes, les vas a tener que recordar que hagan la tarea. En el negocio de network marketing, a tus socios tú les vas a recordar todos los días que lean, les vas a recordar que todos los días deben presentar, les vas a recordar que todas las semanas deben ir a los eventos, que constantemente tienen que educarse. Es decir, eso que tú ya dominas, eso que para ti ya es natural, fruto del autoliderazgo, es lo que les vas a decir todos los días a las personas que estás liderando. Eso se llama ser un líder de seguidores, tener la capacidad de ayudarle a otro a que ya haga lo que tú aprendiste a hacer, ¿bien? A que se vayan volviendo responsables, a que se vayan volviendo adultos, ¿bien? La etapa de liderar seguidores es cuando tú ya tienes un grupo, pero todos dependen de ti. Todos te preguntan todo, si tú no estás, el equipo no se mueve, si tú no estás pendiente de que hagan las cosas, ellos no las hacen, tú sabes a qué me refiero, son como niños, ¿bien? Pero es una segunda etapa muy importante porque los niños luego se vuelven adultos. Si tú quieres tener adultos, primero tienes que lidiar con los niños. Si tú quieres tener gente autónoma, independiente en tu organización, primero tienes que entender que ellos van a ser dependientes de ti. Es como una madre. Cuando una madre tiene a luz o da a luz a su hijo, pues digamos que sabe que todo lo que su niño requiere depende de ella. Alimentarse, abrigarse, todo. ¿Bien? Pero con el tiempo, si esa madre lidera bien a su criatura, ese niño se va a convertir en un niño autónomo y luego se va a convertir en un adolescente y luego se va a convertir en un adulto y luego ese adulto va a cuidar de su madre. Eso es lo interesante. Cuando tú eres un buen líder de seguidores, te ganas su cariño, ellos empiezan a amarte porque tú les sirves, porque tú les ayudas, porque tú los acompañas y esto es muy importante. Si tú quieres ganarte el corazón de tu gente y ser un buen líder de seguidores, tienes que ser un dador. No puedes esperar a que sean ellos los que hagan por ti, sino que tienes que ser tú el que haga por ellos. Una mamá no espera a que su criatura recién nacida haga algo por ella, no. El rol del liderazgo es un rol de servicio. El líder constantemente se pregunta, ¿qué puedo hacer por mi gente? ¿Qué necesita mi gente? ¿Cómo puedo ayudarle a mi gente? ¿Cómo puedo hacerle la vida más fácil a mi gente? Ese es un verdadero líder, el más siervo de todos. El que quiera ser el primero, que sirva a todos. ¿Bien? Porque a veces confundimos el liderazgo con el despotismo, con la tiranía. A veces creemos que el líder es como un semidios al que todos tienen que rendirle culto, al que todos tienen que alabar, al que todos tienen que idolatrar, al que todos le tienen que correr, al que todos tienen que vivir en función de agradar. Y no es así. Un verdadero líder es el que busca agradar a los otros, pero ojo, sin malcriarlos tampoco. Porque una mamá también tiene que tener rigor, también tiene que tener disciplina, también tiene que tener reglas en el ejercicio de liderar a otros. ¿Vale? Entonces en esta segunda etapa, cuando eres un líder de seguidores, sírvele a tu gente, entrégale todo lo que más puedas, acompáñalos,
ámalos, enséñales, aporta valor a esas personas que Dios puso en tu vida para que las lideres. Y te vas a dar cuenta que si tú siembras en alguien, luego cosechas. Si tú le das nutrientes a un niño, ese niño va a crecer fuerte. Y luego va a estar en capacidad de devolverte lo que hiciste por él con creces. Cuando tú ya sabes liderar a otros, cuando tú ya tienes la capacidad de estar pendiente de las personas que hacen parte de tu organización, ya créeme que ese equipo que estás construyendo va a empezar a crecer. Ahora, hay varias etapas dentro de esta segunda etapa. A veces eres un líder de seguidores, pero tienes pocos seguidores, tienes 4 o 5. Si tú lideras correctamente a unas 4 o 5 personas, entonces ya luego liderarás a unas 20 o 30. Si no lideras bien a esas 20 o 30, entonces volverás a tener un equipo más pequeño. Pero si lo haces bien, entonces esas 20 o 30 serán 50 o 60. Cuando tú ya estás en capacidad de liderar a 50, 60 personas, ya van a ser 100, ya van a ser 200. ¿Vale? Son como niveles. Vas a ir avanzando tu cobertura en liderazgo en la medida en que tú vayas desarrollando tus habilidades como líder. Pero fíjate que tú no puedes liderar a otros cuando no te lideras a ti mismo. Por eso las etapas son tan sabias. Una mamá que todavía no sabe lavarse los dientes, porque es una niña pequeña, no está en capacidad de lavarle los dientes a su niño. O sea, un niño no puede criar a otro niño, ¿estamos de acuerdo? Por eso, primero te autodisciplinas tú, primero te autolideras a ti mismo, y solo si eso ya sucedió, estarás en capacidad de liderar a otros. La tercera etapa del liderazgo, en mi concepto, es la mejor. Aunque las 3 son fabulosas, esta es la mejor, y es liderar líderes. Es decir, ya no solo te autolideras a ti mismo, ya no solo lideras seguidores, sino que ya tienes la habilidad de liderar líderes que lideran seguidores. Y ahí es donde ya generamos un impacto gigantesco, cuando ya las personas sobre las que tienes influencias no son tontas, ya tienen criterio, ya tienen carácter, ya tienen habilidades. Es más, ya no te necesitan. Porque la relación que un padre tiene con un hijo de 2 años es diferente a la relación que ese mismo padre tiene con un hijo de 30 años. Fíjate que el hijo de 30 años ya no necesita a su padre, ya no lo necesita. Por lo tanto, la forma en la que el padre lidera a alguien que ya es autónomo es diferente, es más desde el amor, es más desde el consejo, es más desde la mentoría, es más desde la amistad, es más desde la compinchería, desde la empatía. Ya no es tanto desde el rigor y desde darles, sino que ya es como más, digamos que se requiere un poco más de sabiduría, porque cuando tú ya lideras líderes, esas personas son personas que ya se autolideran a sí mismas, ya no son seguidores. Esas personas, por ejemplo, en el caso del negocio del network marketing, son gente que ya gana dinero, son personas que ya saben llamar, son personas que ya saben presentar, son personas que ya tienen rangos, son personas que ya se han ganado viajes, son personas que ya tienen equipos. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo liderar un diamante? ¿Cómo puedo liderar a una persona que es igual o mejor que yo y está debajo mío en jerarquía? Ahí es donde aparece la tercera etapa, que es el arte de liderar líderes. Y aquí quiero decirte algo, cuando tú ya estás liderando líderes, a diferencia de cuando estás liderando seguidores, no debes creer que tú te las sabes todas. Porque claro, el papá, cuando tiene niños de 2, 3, 4 años, es la máxima autoridad. Es un liderazgo unidireccional. El líder es el que da instrucciones todo el tiempo a los de abajo. Pero cuando ya hay un liderazgo de líderes, ya es más una relación horizontal que vertical, porque todos son buenos, todos saben, todos dominan, todos tienen habilidades, todos tienen influencia, todos tienen cobertura, todos tienen conocimiento. Entonces, como ya todos son valiosos, la opinión de cada uno es muy valiosa. Por eso un líder que lidera a otros líderes tiene que ser humilde. Tiene que permitir que otros brillen más que él. Incluso en muchas ocasiones tiene que hacerse a un lado para que surjan otros que puedan hacerlo incluso mejor que él y eso no le moleste. Como dicen por ahí, el buen discípulo supera al maestro tarde o temprano. Entonces, en ese momento es donde un líder, cuando ya lidera a otros líderes, en el caso del mercadeo en red, se va a hacer libre, porque ya otros van a hacer el trabajo por él. Es decir, ya otros van a hacer las cosas mejor que como el líder inicialmente las hacía.
Ahora, yo a veces le pregunto a las personas, ¿a ti te gustaría tener en tu equipo gente independiente, gente que sepa hacer las cosas mejor que tú, gente que sea más hábil, gente que sea más productiva, gente que produzca muchos puntos en el caso del network marketing, o gente que sea bien productiva, gente que sea bien parecida o sea bonito, gente que sea exitosa? Y todos me dicen, sí, yo quiero tener personas así. Bueno, quiero decirte que hay un reto también, y es que esas personas que ya son águilas tienen garras. Y liderar águilas no es tan fácil porque ellos tienen carácter, también tienen temperamento, también tienen genio. No tragan entero, lo que dices lo cuestionan. Por eso tú tienes que seguir creciendo como líder, porque un líder solo va a seguir a alguien que perciba como igual o mejor que él. Si tú te quedas rezagado, si tú dejas de capacitarte, dejas de ser productivo, dejas de estudiar, te van a pasar. Y en el momento en que tú luego quieras ir a dar un consejo a esos líderes que previamente liderabas, a esos que antes eran niños, pero que ya no lo son, ya tal vez ellos no van a recibir con la misma disposición tus comentarios, porque tal vez ellos ya son mucho mejores que tú. Pero ojo, si ese es tu caso, es decir, si tú eres un líder que está superando a su maestro, yo te quiero dar un consejo también, y es que seas humilde y agradecido, porque esa persona siempre estuvo para ti cuando tú no podías estar tú mismo para ti mismo. Si tú hoy eres una persona más próspera que tus padres, más educado, más exitoso, tienes que tener honor para con ellos, tienes que honrarlos. Así tú ya los hayas superado, tienes que entender quién es la autoridad. ¿Quién fue la persona que te abrió las puertas? ¿Sobre los hombros de quién te paraste para quedar más alto? Porque siempre estamos parados sobre hombros de gigantes. El techo de nuestros padres es el piso de los hijos, de nosotros como hijos. Bien. Entonces, muy importante que tú, cuando seas un líder y superes al maestro que te enseñó, tengas gratitud, tengas respeto, sigas honrándolo, sigas edificándolo, porque la autoridad siempre va a tener más sabiduría, incluso cuando no tiene los mismos resultados. Entonces, estos 3 principios te van a ayudar en tu carrera de escalamiento en el liderazgo. Te van a ayudar a entender en qué momento estás. Muchos de ustedes tal vez están en el autoliderazgo, en donde todavía les cuesta tener hábitos, en donde todavía les cuesta hacer lo que tienen que hacer y necesitan a alguien que se los recuerde. Si ese es tu caso, entonces esa es tal vez la razón por la que todavía no tienes un equipo al cual liderar. Porque vuelvo y repito, aquel que no se lidera a sí mismo no está en capacidad de liderar a otros. Esa bendición terminaría siendo una maldición. Recuerda, una bendición antes de tiempo es maldición. Si un niño de 3 años tiene otros 10 niños que tiene que administrar o liderar, eso es una maldición. 10 niños son una bendición, pero en el momento incorrecto, para la persona incorrecta, serían una maldición. Entonces, por eso, fórmate tú, madura tú, crece tú, disciplínate tú, entrénate tú, y luego estás en capacidad de ayudar a otros. Y apuéstales al proceso, quiérelos mucho, pero haz acuerdos, ten rigor con las personas que lideras, con tus seguidores, para que luego ellos se conviertan en grandes líderes y tú veas la recompensa de todo el trabajo y la siembra que hiciste en los demás. Y lo mejor es que cuando tú desarrollas a otros líderes vas a generar legado generacional, porque esas personas que tú formaste, luego ellos van a ir a formar a otros, y esos otros a otros, y esos otros a otros. El liderazgo es una onda expansiva. Cuando tú ayudas a un individuo a que crezca, luego él va a hacer que otro crezca, y luego ese otro va a hacer que otro crezca, y de esa manera vamos a ir transformando el mundo una persona a la vez, pero de forma exponencial terminamos transformando comunidades, ciudades, naciones enteras. Si este video te sirvió, como siempre te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, para que sigas recibiendo información de valor. También te invito a que nos dejes en los comentarios qué se te queda, en qué etapa del liderazgo sientes estar en este momento. Y como siempre, si en este momento aún no haces parte del equipo de Gano, ni estás en proceso de conocer el negocio con nadie, pero quieres empezar a construir un proyecto de negocios que en los próximos años pueda cambiar tu vida y tu liderazgo para siempre, te invito a que me escribas al correo equipo juanricardoroldan@gmail o directamente a mi perfil de Instagram, y con gusto te daremos más información sobre cómo puedes trabajar con nosotros. Te mando un abrazo y te dejo más videos para que sigas aprendiendo. Chao, chao.